Buenos días a toda la comunidad del Colegio Peruano Español. Les saluda el profesor Martín Ortiz Tenorio, responsable del curso de Biología. Hoy vamos a desarrollar a través de esta clase virtual un tema muy importante en el curso, que es el de bioelementos. Así que vamos a iniciar entre esta sesión de la siguiente manera. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son los elementos químicos de la tabla periódica, pero que se encuentran presentes en los seres vivos. ¿Todos los elementos químicos están entre los seres vivos? No, solamente un grupo. A ese grupo que están dentro del ser vivo se le conoce como bioelemento. ¿Cómo clasificamos los seres vivos? Bueno, hablamos de un criterio. Ese criterio se llama cantidad. Es decir, a los bioelementos los vamos a clasificar por su cantidad, más no por su importancia. Porque todo lo que vamos a describir, ya sean primarios o secundarios, son indispensables, son elementos que son claves en la vida de todo ser vivo. No solamente el hombre, sino de todos los seres vivos en general. Bien, ¿cuándo se llaman primarios? Se llaman primarios aquellos que se encuentran en mayor cantidad. ¿Cuándo se llaman secundarios? Cuando se encuentran en menor cantidad. Los primarios representan aproximadamente entre el 96 y el 98% del total de estos elementos químicos. ¿Correcto? 96 al 98%. Se les llama también organógenos, y ese nombre se debe a que ellos son formadores de materia orgánica, ya que el término órgano significa orgánico y el término genos viene de génesis, formación. Quiere decir que están dirigidos a la formación de materia orgánica. Bueno, ahí tenemos al famoso chon, ¿correcto? Que forman pues los elementos esqueleto de toda materia orgánica. Hablamos de los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿correcto? Vitaminas, enzimas. Estos elementos forman el esqueleto de esa materia orgánica. En los últimos años se ha agregado al fósforo y al azufre también. Por lo tanto, ahora tenemos ya no 4, sino 6 bioelementos primarios. Los secundarios, como ya dije, se encuentran en menor cantidad. Y acá lo vamos a clasificar en dos grupos, en indispensables y en oligoelementos. Indispensables son, como su nombre mismo lo dice, son claves para la vida, están en todos los seres vivos, ¿correcto? Y tenemos al calcio, al magnesio, el cloro, sodio y potasio. En tanto, los oligoelementos son aquellos que están en ínfimas cantidades, menos del 0,1%. Pero son fundamentales para la vida también, ¿correcto? Los científicos le han llamado trazas. Creo que está claro por qué se llaman trazas, ¿no? Porque están en mínimas cantidades. Igual el término elemento vestigial es otro término que se asocia a estos elementos. Tenemos al hierro, al manganeso, al cobre, al zinc, al flúor, yodo, boro, sílice, cromo, cobalto, selenio y otros más. Pero estos serían los más importantes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a describir cada elemento químico y dándole su importancia de vida. Bueno, este es un cuadro que también, este es un gráfico que me gustaría compartir contigo, que es a una persona, y acá veo la cantidad en porcentajes cómo está el elemento químico. De todos los elementos químicos que hay dentro de mi cuerpo, que van a aumentar el 100%, el 65% es del oxígeno, el 18% del carbono, 10% del hidrógeno, 3% del nitrógeno, 1,5 a 2 el calcio y otros como el fósforo de 1%. Entonces acá hay otro dato que es importante decirlo. El oxígeno, que tiene 65%, representa en una persona de aproximadamente 70 kilos, 25 kilos de su cantidad. O sea, yo tendría, si peso 70 kilos, tendría 25 kilos de oxígeno en mi cuerpo, ¿no? Increíble. Y así todos los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, el carbono 9 kilos y así por el estilo. ¿Correcto? Muy bien. Y acá este es un cuadrito donde creo que ya lo hemos mencionado, están los elementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Vamos a ver a continuación la importancia de los bioelementos en los seres vivos. Y aquí te propongo 3 elementos químicos, ¿no? Los primeros 3 primarios. Empezamos con el oxígeno. Su símbolo químico es O, su porcentaje en el hombre es 65%. Dice, ¿por qué es importante el oxígeno? Necesario para la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular, jóvenes? Bueno, habría que partir el concepto en dos. La respiración es el proceso por el cual se intercambian gases. Es decir, a mi cuerpo ingresa oxígeno y sale CO2. Lo mismo que ocurre a nivel
del aparato respiratorio ocurre a nivel celular. Es decir, entra oxígeno a mi célula, yo libero CO2. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es generar energía, ya que ese oxígeno debe combinarse con elementos químicos para producir la famosa energía. Además está presente en muchos compuestos orgánicos, efectivamente, está en todos los compuestos orgánicos, ya sea glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, está en todo. Y es componente fundamental del agua, ¿correcto? El carbono, 18%, forma la parte central de las moléculas orgánicas y principal constituyente de esta, ¿no? Efectivamente, cuando tu profesor el año pasado de química te dijo que la química orgánica también debía llamarse química del carbono, no estaba errado, porque efectivamente el carbono es el elemento clave para formar la materia orgánica. Para ello debe cumplir una propiedad que se llama la tetravalencia, que significa que debe estar saturado con 4 enlaces para combinarse con otros componentes y formar la materia orgánica. El hidrógeno tiene un 10% en nosotros, presente en muchos compuestos orgánicos, al igual que los anteriores, está en todos los compuestos orgánicos, ¿no? Y es componente del agua, al igual que el oxígeno. Y acá hay un dato muy importante, es componente fundamental del enlace puente de hidrógeno, forma el enlace puente de hidrógeno que une las cadenas de ADN entre sí. Yo tengo, por ejemplo, aquí al ADN, que es la molécula de la vida. Nuestra información genética reside acá, ¿correcto? Entonces, en este ADN, todos sabemos que está formado por 2 cadenas, ¿no? Como las cadenas son en forma de hélice, ¿correcto? O sea, hacen giros, finalmente se van a entrecruzar. Para que las cadenas se mantengan firmes, si bien es cierto, se entrecruzan, pero estén firmes, necesitan de un enlace. Ese enlace se llama el enlace puente de hidrógeno. A continuación vemos los 3 siguientes, que es el nitrógeno. 3% de nitrógeno, el elemento característico de proteínas y componentes de ácidos nucleicos. Efectivamente, estas 2 moléculas que son fundamentales para la vida, tal vez las más importantes, tienen que tener ambos nitrógeno. En el caso de los ácidos nucleicos lo tenemos como base nitrogenada. En cambio acá, en las proteínas se encuentran como el grupo amino que forman los aminoácidos. En ambos lugares vamos a tener nitrógeno. Y es fundamental que haya esto, si no hay nitrógeno, no habrían estos compuestos orgánicos. El fósforo, 1,1. El fósforo es componente de los ácidos nucleicos, ¿sí? Está acá como el ácido fosfórico, es un ácido que está presente. También se encuentra en forma de componiendo el ATP, que el ATP es la molécula universal de energía, el famoso adenosín trifosfato. Es la energía que utilizo yo en toda mi vida, en todo momento. Hoy mismo estoy hablando y mis cuerdas vocales, que son movidos por músculos, están utilizando energía para el movimiento. Para todo necesito energía. Y es componente de huesos y dientes. Acá tengo un hueso y ahí forma parte pues el fósforo. Ahora, un dato que te debo decirte. El fósforo que está en mis huesos y en mis dientes no está solo, sino que está asociado junto siempre a otro elemento que es el calcio, formando un compuesto llamado el fosfato de calcio, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Y el último elemento primario es el azufre, símbolo S0,25. Cuidado con este. El azufre es componente de la queratina. ¿Qué es la queratina? La queratina es una proteína, jóvenes, una proteína que está revistiendo mi piel. No se olviden que yo tengo mi piel está formado por tejido epitelial, que en nuestro caso es poliestratificado, pero es poliestratificado queratinizado, dicen los libros de anatomía, ¿no? Porque tengo queratina en la parte superficial, que tiene una función protectora. Está formando la piel, está formando nuestros cabellos, forman las uñas de nosotros, las garras, plumas, escamas, cuernos y todas esas estructuras que son derivados de la piel, ¿correcto? Y contiene azufre. Además es componente de proteínas contráctiles del músculo. Efectivamente, el músculo tiene una acción que se llama la contracción muscular, ¿correcto? Y ahí intervienen 2 proteínas claves, que es la actina y la miosina. Estas proteínas son azufradas, contienen abundante azufre. Y además está en los aminoácidos cisteína y metionina, ¿correcto? La cisteína y metionina, en algún momento, esto fue pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Qué elementos químicos están en esos aminoácidos? Habría que marcar el azufre.